Espacio Ideal vamos a hablar de economía, de política económica en realidad. Y estamos con Juan Manuel Garzón, a quien le vamos a preguntar, obviamente, por la inflación, ¿no? Sí. ¿Por qué la diferencia entre...? Es el tema de la semana. Es el tema, ¿no? Se publicaron los datos de inflación de Córdoba, de varias provincias y sobre todo el que más revuelo ha generado, el dato nacional de INDEC. La inflación dio 2,3% a nivel nacional y 3,9% en Córdoba, una brecha muy importante que primero genera alguna suspicacia, hacia la nación. En la apertura del programa, ¿no? Hay que recordar que el INDEC estuvo intervenido durante muchos años del gobierno kirchnerista y subestimaba la inflación. Pero le vamos a dar el visto bueno al dato del INDEC por ahora, porque hay otro que se suma al análisis que de alguna manera valida al dato nacional, que es la inflación de Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de Larreta. El gobierno de Larreta salió con un número muy parecido al INDEC nacional, entonces creo que eso le da cierta legitimidad al dato de INDEC. Y fuentes del gobierno nacional decían que la diferencia con Córdoba es por la suba de tarifas en Córdoba. ¿Puede ser eso? Cuando uno analiza la canasta de bienes que entran dentro y se monitorean en estos relevamientos de precios y va rubro por rubro, lo que encuentra son mayores diferencias en un rubro que se llama el de los precios regulados, que son bienes y servicios bajo control del Estado, donde el Estado tiene mayor o menor injerencia, pero opera sobre esos mercados. Ahí está la energía, están los transportes, hay cuestiones de salud, de educación. En ese rubro es donde Córdoba ha dado relativamente más alto que Nación, y lo que hay que recordar que eso tiene que ver por la política nacional de pisar muchos de estos precios. Lo que sucede es que esos precios pisados aplican básicamente a Ciudad de Buenos Aires y a Gran Buenos Aires, donde está concentrada en buena medida la medición de la inflación a nivel nacional. Claro, claro. Y Córdoba, digamos, ¿no es demasiado alta entonces? No es un dato para nada alentador. 3,9%, si yo lo anualizo, es decir, si supongo que siga ese ritmo, llego a una inflación en 12 meses a casi 60%, es decir, una tasa altísima. Es muy parecida a la tasa de inflación de los últimos meses, por lo tanto, al menos en Córdoba todavía no podemos hablar de desaceleración de la tasa de inflación. Y además es negativo porque uno de los rubros que crece por encima de ese promedio es alimentos y bebidas, más del 4% el aumento promedio en estos productos que sabemos que son muy sensibles para la economía familiar. Para las economías familiares, para los segmentos de ingresos más bajos, etc. Y después, no sé si tuviste oportunidad de escuchar esta mañana al titular del INDEC, a Marco Labaña, que yo no quiero hablar de que abrió el paraguas, pero dijo que la inflación de febrero va a ser más alta y vinculó esto con la canasta de productos escolares, ¿no? Porque comienza el año lectivo. Bueno, una particularidad que tuvo la inflación de enero, al menos esta que ha relevado Nación, es que varios rubros dieron negativo. Uno dice, ¿cómo? Deflación, sí. Por ejemplo, rubro medicamentos, hubo baja de precios de medicamentos en enero por los acuerdos que hizo la Nación con laboratorios, etc. Bueno, todos estos rubros negativos que tuvimos en enero, en febrero seguramente no los vamos a tener, y además empiezan a haber otros productos que tienen cierta estacionalidad en estos meses de febrero y marzo, que probablemente presionen el nivel general de precios para arriba. Veremos, a ver, en definitiva, si estamos o no frente a un proceso de desaceleración de los precios, que es muy importante. Y también tenemos que analizar las causas de esa desaceleración, si es una desaceleración sostenible en el tiempo o si en realidad estamos tapando la olla a presión y en algún momento del futuro, cuando eso ya no resista más, los precios vuelvan a pegar un salto y sigamos con el problema que no podemos solucionar desde hace décadas, que es la elevada inflación en Argentina. Cada vez que, digamos, en esta negociación de la deuda externa,
cuando los mercados le dan la espalda a los proyectos del gobierno nacional, se ve una presión inflacionaria extra, ¿no? Bueno, a ver, renegociar la deuda es importante por distintos motivos. Uno de esos motivos es que el Estado Nacional sigue en déficit. ¿Qué es déficit? Déficit es que no le alcanza los recursos genuinos que dispone para todos los gastos que quiere realizar. Si vos no llegás a un acuerdo de deuda pronto, que te abra nuevamente el crédito, significa que ese déficit que hoy vos tenés lo vas a tener que financiar probablemente con emisión de dinero. Y sabemos que la emisión de dinero, que esto de darle a la maquinita por parte del Banco Central, históricamente ha generado procesos inflacionarios en Argentina, que encima en la coyuntura actual se montan ya sobre una inflación que está muy alta. ¿Cómo ves la participación del ministro Guzmán en todo esto? Bueno, ha pasado poco tiempo como para hacer una evaluación. Lo que se está viendo es que hay muchas idas y vueltas, ¿no? Hay bastante prueba y error en decisiones o en comentarios que va haciendo el ministro y que no termina de estar claro cuál es la propuesta de política económica que tienen desde Economía y por ende Guzmán, no solo hacia los organismos internacionales o los acreedores, sino hacia todos los argentinos. Es decir, a ver, ¿cuál es la política económica que quiere este gobierno para los próximos años? ¿Nos vamos a pelear o no con el mundo? Por ejemplo, no está claro todavía eso. Hay una dilación en el avance de la negociación, cierta improvisación, pero bueno, veremos. Algunos dicen que es una estrategia. Yo creo que el ministro tiene muy buenos pergaminos académicos, pero tiene una debilidad que es no tiene experiencia en la gestión pública, no ha pasado por ningún cargo de gestión, ni de una municipalidad, ni de una provincia, ni un organismo del Estado. Ni un organismo del Estado. Entonces, eso creo que le juega en contra, pero bueno, veremos a ver si logra superar esa debilidad que tiene. La última y breve para cerrar. La interna política, una eventual interna política dentro del gobierno, ¿puede impactar en la política económica del país? Sí, claramente que sí. A partir de declaraciones, lo que uno empieza a leer es que hay dos líneas. Una línea, si se quiere, más extrema dentro de la fuerza de gobierno, que es la más rupturista, podríamos decir, con el mundo, la que privilegiaría una situación de ruptura con los acreedores externos. Y por otro lado, la línea creo que es más del presidente, que quiere, cierta normalidad en la relación de Argentina con los organismos internacionales, con los acreedores. En función de cuál de estas dos fuerzas vaya prevaleciendo, se va a ir delineando la política económica. A mi criterio, las posiciones extremas como las que tiene una de estas líneas no es una buena noticia para Argentina, y menos para provincias o regiones como Córdoba, todo lo que es el centro del país, en donde nosotros, por nuestra estructura económica, necesitamos imperiosamente una economía integrada con el mundo. Nosotros necesitamos abrir mercados, salir a colocar y a vender todo nuestro potencial productivo.